You are now unmuted. Muy buenas tardes a quienes están conectados, David, Natalia y Pedro. Espero que estén muy bien. Hace días que no nos escuchábamos ni nos veíamos, pero vamos comenzando con la clase magistral número 2. Seguimos hablando de la introducción a la facturación electrónica, pero hoy día vamos a abordar algunos temas que fueron solicitados en las clases y además los que corresponden por contenido. Así que vamos viendo. Es importante entender que dentro de la facturación electrónica, como lo conversamos la primera semana, tenemos los documentos tributarios electrónicos, ¿verdad? Pero también tenemos la opción de hacer una sesión de factura electrónica. ¿Qué es una sesión de factura electrónica? Es una operación mediante la cual una empresa, digamos, entrega el poder de cobro de una factura a otra empresa, ¿ya? A ver, esto generalmente ocurre cuando las empresas o las pymes, por ejemplo, en su mayoría no tienen la solvencia económica para esperar 30 días, 45 días o se pasan los plazos, entonces yo puedo generar una sesión de factura electrónica y entregarle este poder de cobro a un tercero. ¿Qué hace este tercero? Cobra la factura o me adelanta el pago de la factura una vez se cumpla el periodo de vencimiento de dicho documento. Lo que hace entonces es que nazca y aparezca una figura que se llama factoring, ¿ya? El factoring entonces lo que hace es que, por ejemplo, supongamos que yo tengo una factura electrónica y mi cliente quedó de pagarme de aquí a 30 días y la factura es de 5 millones de pesos más IVA, entonces muy probable es que yo no tenga esos 5 millones de pesos porque además este cliente tiene mal comportamiento de pago con nosotros. Entonces yo puedo pedirle a un tercero que haga este cobro entonces para poder tener ahora el cash o el dinero que necesitamos para poder solventar el flujo de caja y no perder claramente algunas condiciones como por ejemplo pagarle a los empleados, ¿ya? Que de repente una factura para un pequeño empresario del monto que sea le puede descuadrar todos los flujos. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? La sesión entrega entonces este poder a un tercero para que pueda generar y ejecutar los cobros que sean correspondientes a modo de poder recibir ese pago. ¿Qué pasa con este tercero? Claramente no nos va a pasar el dinero sin recibir un pago, ¿cierto? Ellos van a cobrar un interés, quizás algún gasto de administración, etcétera, pero todo está regulado y está reglamentado en Chile referente al tema de los factoring o de los cobros de terceros sobre una factura. Y este tipo de figura es ampliamente utilizado en las pymes porque se den los documentos a este tipo de factoring, ¿ya? Y lo que genera entonces es que le entrega una liquidez inmediata a las empresas que están adheridas a este tipo de actividades. Cualquier duda o consulta, ustedes ya saben, me la pueden hacer en cualquier minuto. Ahora, ¿en qué beneficia que una persona pueda ceder sus facturas, sobre todo a una pyme? Que, a ver, dentro de los principales beneficios de las sesiones de factura es generar que la pyme pueda tener entonces mayor liquidez, ¿ya? Y gracias a esta liquidez, entonces la empresa podrá disponer de este dinero y no tener que esperar 30, 60, 90, 120 y más días, 150 días en algunos casos, para poder hacer el cobro de estas facturas, porque el factoring entonces, o la empresa que va a generar este cobro, le va a entregar el dinero por adelantado antes del vencimiento. Sin embargo, genera algún tipo de interés para poder recibir este pago, ¿ya? Y los factoring pagan de manera inmediata la factura a la empresa y posteriormente el factoring se encarga entonces de poder hacer los cobros en los plazos establecidos que generan la misma facturación. ¿Se entiende, cierto? Cualquier duda me avisan, ¿ya? Ahora, ¿todo esto está permitido? Sí, está permitido porque existe una ley que es la 19.983 que regula todo este tipo de trabajo, ¿ya? Y genera esta ley una forma de facilitar a las pymes para que se puedan consolidar y de esta forma puedan permitir un financiamiento que muchas veces tienen dificultades, como dice la diapositiva, las pymes para poder cubrir algunas facturas contra entidades bancarias, por ejemplo. En esta misma ley se permite la consolidación entonces del sistema de factoring. Entonces, el factoring es una figura legal reconocida en la ley 19.983 que permite entregarle el poder a un tercero para poder hacer cobro de este documento.
Para que una factura pueda ser cedida o le pueda entregar el poder a una tercera persona, por regla general, esta operación de compra-venta se permite entre una factura y se emite una factura y tiene un valor tributario, ¿ya? Dice que no, pero en realidad sí tiene cierto valor tributario y se puede usar para transferencia o cobro ejecutivo, que le llaman. La cuarta copia que existía en algún minuto, la de papel, no sé si se recuerda, cuando estábamos con las facturas físicas, teníamos entonces la cuarta copia y el que tenía la cuarta copia era el que tenía el poder sobre esa factura. De acuerdo a esta ley, una factura debe pagarse entonces cuando se genera la recepción, al plazo desde la recepción de la mercadería o un servicio, al día fijo y determinado que está fijado entre las partes, y si no se hace mención al plazo de pago, entonces es de 30 días posteriores a la recepción de la factura y se entiende como irrevocable aceptada si no se reclama de ella. Recuerden que las facturas electrónicas, una vez recibidas, supongamos si nosotros somos los compradores, claro, si nosotros somos los compradores, una vez recibida esta factura, nosotros tenemos que entregarle acuso de recibo mediante el servicio de impuestos internos a estas facturas electrónicas, ¿ya? ¿Por qué es importante hacer acuso de recibo? Porque nosotros estamos aceptando que la mercadería y el contenido de la factura, por ende, están correctamente emitidos. Pero además, si nosotros dejamos pasar 7 días sin hacer nada con la factura, entonces el día 8 el Servicio de Impuestos Internos, bajo esta misma ley, la 19.983, indica que el día 8, si no se aceptó o se hizo alguna modificación o haber dicho parcialmente recibí la mercadería, por ejemplo, entonces se entiende como irrevocable. Eso quiere decir que el contribuyente no indicó ninguna observación, por tanto se asume que la factura está bien emitida y además que toda la mercadería o el servicio prestado corresponde. Además, las características de los tipos de sistema de facturación, tenemos que entender que existe el facturador electrónico, ¿verdad? Que ustedes mejor que yo lo saben. ¿Qué hace el facturador electrónico? Habilita al contribuyente como un emisor y receptor de documentos tributarios electrónicos, que son los conocidos hoy en día como los DTE. ¿Qué tipo de documentos tributarios electrónicos tenemos? La factura electrónica, las notas de crédito, de débito y las guías de despacho, entre otros, porque también podemos hablar, por ejemplo, de la boleta de honorarios electrónica y posteriormente la boleta de ventas electrónica. Ahora, ¿qué alternativas existen para convertirse en un facturador electrónico? Muchas alternativas no hay, porque la ley indica que todas las personas que emiten facturas deben en este minuto estar emitiendo facturación electrónica. Ahora, existen dos tipos de sistemas que pueden generar este tema de la facturación electrónica, que es uno, el facturación propia o de mercado. Propia aquí indica que yo puedo incluso fabricar mi propio software para poder emitir la factura electrónica, o de mercado, que puede ser alguno que ya esté funcionando. ¿Ya? Este es un software desarrollado por el propio contribuyente o puede ser comprado en el mercado para poder emitir la factura. ¿Qué va a permitir este software? Facturar electrónicamente con todas las funcionalidades acorde a las necesidades que pueda tener la empresa y compatible con los propios sistemas. O sea, yo podría cruzar un sistema que es del mercado con un sistema de remuneraciones, con un sistema de contabilidad, por ejemplo. Ya, esas son las ventajas que tiene la facturación electrónica propia o de mercado, a diferencia del sistema de facturación electrónico gratuito del Servicio de Impuestos Internos, ya que no hace cruce con ningún tipo de sistema contable. Ahora bien, supongamos que elegimos un sistema de facturación del mercado. Una vez que se elige este software, entonces se debe inscribir en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos o iniciar un proceso de certificación en donde se deben realizar todas las pruebas correspondientes para poder generar la correcta emisión de los documentos tributarios electrónicos. Y una vez aprobadas todas las etapas, entonces se registra el Servicio de Impuestos Internos, lo registra como emisor electrónico, pudiendo consultar esta calidad de emisor de facturas electrónicas dentro del Servicio de Impuestos Internos en su sitio web. Está un poquito lento hoy día el internet, así que vamos a ir de a poquito. ¿Cuáles son las características generales del sistema de facturación propio del mercado? Ya, primero tenemos que entender cómo se adquiere, ¿ya?
Es importante saber que se puede adquirir en el mercado a través de proveedores que están ya instalados en este sistema propiamente tal o desarrollando internamente como empresa un software que sea acorde a las necesidades que yo tenga como empresa. También tengo esta posibilidad. ¿Cuáles son los costos asociados? Van a depender del precio del sistema que le ofrece esta empresa externa o este software que es privado y de la implementación que incurran y de los gastos de implementación que se puedan incurrir en realidad, ¿ya? Hay que considerar todos los costos técnicos y de operación. Una cosa es comprar el software y en algunas oportunidades algunas empresas te cobran también por ir a instalar el software y dejarlo cruzado con la base de datos del Servicio de Impuestos Internos. Entonces hay que considerar, esos son los costos que hay que considerar en el caso de que queramos hacer una facturación del sistema de facturación propia del mercado. ¿Se integra a otro sistema? Sí, es integrable con otro sistema informático, por ejemplo, un ERP, software de gestión empresarial, etc. Los ERP son los software de contabilidad, ¿ya? Entonces, yo podría, por ejemplo, integrar mi propio sistema de facturación electrónica con un sistema de contabilidad, quizás. Sí, hace cruce y yo puedo generar incluso a informarle esta factura al centro de costo para que cuando llegue el pago, por ejemplo, se registre inmediatamente donde yo recibo los pagos de las facturas, que puede ser en el banco, en efectivo, con un valerista, que se cobra o se deposita, etc. ¿Qué documentos se pueden emitir? Facturas, notas de crédito, débito, guía de despacho, facturas de compra, de exportación, notas de crédito y débito de exportación, liquidaciones de facturas, boletas afecta y muchos más de los que se puedan necesitar. Siempre esto va a depender de las necesidades de la empresa. ¿Se requiere de una certificación del sistema? No se requiere una certificación del sistema por parte del Servicio de Impuestos Internos. Lo que sí hace el Servicio de Impuestos Internos es que verifica que los documentos tributarios electrónicos cumplan con las normas que son establecidas para la emisión de un documento tributario electrónico. Todos los documentos, los DTE, tienen un formato especial, ¿cierto? Donde viene una información. Quizás visualmente los podemos ver de manera distinta, pero en términos visuales nosotros tenemos que se va a acomodar propiamente tal a la gráfica que pueda tener la empresa, pero en términos jurídicos o en términos del Código del Comercio, por ejemplo, vamos a necesitar que sea que tenga la información básica, como por ejemplo el RUT del proveedor, el nombre del contribuyente, la dirección, la fecha de emisión, los montos netos, afectos, IVA, bruto, etc. ¿Qué volumen de emisión permite? El que la empresa necesite, porque esto está diseñado para un alto volumen de documentos tributarios electrónicos, entonces lo que va a permitir es que la administración sea centralizada o descentralizada de folios. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras la empresa esté cumpliendo con sus obligaciones tributarias, o sea, con los pagos de tributos al fisco, no va a tener problemas o no va a tener un corte o corte de folios o que se le acaben la cantidad de documentos que puede emitir porque mientras tenga sus documentos, como les digo, sus impuestos pagados al día, no va a tener ningún problema. Entonces, estos sistemas de facturación que son propios del mercado van a permitir esto. Ya lo puedo diseñar a mi pinta, como se dice en Chile, lo puedo diseñar a mis propias necesidades, comprar un software que sea para las necesidades de mi empresa. Obviamente hay que asumir los costos asociados que pueden ser la compra, el arriendo, la licencia, la instalación, etc. Se integra con otros sistemas, como por ejemplo los sistemas contables que pueda tener una empresa. Puedo emitir todos los documentos que sean necesarios y que se consideren como documentos tributarios electrónicos. ¿Se requiere una certificación externa? No, porque el mismo Servicio de Impuestos Internos lo que va a pedir es que la información que va dentro de la facturación electrónica sea la acorde a cualquier tipo de documento electrónico. Y además entrega el respaldo de que no tengo un límite de folio siempre y cuando la empresa esté con sus obligaciones tributarias al día, ¿ya? Y por lo demás, yo puedo emitir una infinidad de facturas electrónicas. O sea, hay empresas que son chiquititas, pero sin embargo igual emiten muchas facturas porque hoy en día todos quieren obtener y recuperar el IVA crédito. Entonces, piden factura, piden factura, piden factura y eso está súper bien. De hecho, esa es la forma para poder recuperar el IVA crédito fiscal en el caso de quienes estén comprando, ¿ya? Entonces, yo
puedo adaptar un sistema que ya existe o elaborar uno propio, pero que cumpla todas las características y los requisitos que exige el Servicio de Impuestos Internos. ¿Cómo elegir un software del mercado? A ver, existe una guía en el Servicio de Impuestos Internos para entregar una solución de factura electrónica que está dentro del Servicio de Impuestos Internos en su sitio web. Y esto va a ayudar a decidir si el sistema, si me conviene un sistema comprado o un sistema desarrollado por la empresa, porque también nos puede sugerir en base al nivel de ventas o la cantidad de facturaciones que tenga. Ahora, en términos generales, esta guía se menciona algunos aspectos como por ejemplo el volumen de facturación, como les comento, medido de manera mensual, características de la emisión, ya discreto en línea o en frecuencia, forma de despacho, correo, personal, con mercancía, por transporte terrestre, etc. ¿Qué servicio de conexión a Internet utiliza? Banda ancha, telefónico o enlace, aplicaciones que sostienen su facturación. Si es que está enlazado con un software nacional, internacional o está hecho a medida. ¿Ya? Algunos de los términos generales que pide el Servicio de Impuestos Internos para poder hacer esta o solicitar esta guía. Ahora, en el mercado existen distintas y diversas empresas proveedoras que entregan este software de facturación que es privado o que es acomodado a las necesidades de la empresa. ¿Qué pasa con esto? Que en el Servicio de Impuestos Internos te puede consultar el listado de los proveedores ingresando al menú, factura electrónica, sistema de facturación propia o del mercado. Y aquí hay un link en donde dice cómo elegir un software del mercado y aquí va a entregar las opciones. Un listado de proveedores y un listado de proveedores Fast Track, que son empresas proveedoras ya acreditadas ante el Servicio de Impuestos Internos, por tanto, es solamente solicitar la incorporación con esta empresa, porque el servicio ya lo tiene debidamente autorizado y estas personas ya, o este proveedor o esta empresa ya cumple los requisitos necesarios para que el Servicio de Impuestos Internos dé el vamos y pueda trabajar con estas facturas entonces que son del mercado. ¿Cuál es el proceso si opto por desarrollar un software? En el caso de que la empresa lo quiera desarrollar, los contribuyentes pueden entonces construir un propio sistema de facturación electrónica, pero deben seguir siempre las especificaciones del instructivo técnico. Existe un instructivo técnico para que nosotros podamos elaborar o completar un sistema propio de la empresa. O sea, lo mando a hacer a los encargados de informática para que quede a mis necesidades, ¿ya? Y para esto es recomendable entonces leer los documentos que están en el sitio web, instrucciones para construcción del set de prueba y el manual de operaciones ambiente de certificación, que esto se va a tener que enlazar con las claves digitales, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficios de emitir factura electrónica? Muchos beneficios tiene emitir facturas electrónicas. Por ejemplo, el ahorro en costos de impresión, despacho y almacenamiento de documentos tributarios, como lo vimos en la primera clase. Disminución de timbraje, porque ahora ya no son físicos, sino que ahora son en línea una vez teniendo el certificado digital, lo que hace que los contribuyentes ahorren tiempo de espera y costos que tienen que ver con el traslado, por ejemplo, de un lugar hasta el Servicio de Impuestos Internos. La eliminación del riesgo de pérdida de los documentos tributarios, porque estos documentos como están virtuales yo los puedo descargar las veces que los necesite y hacer un respaldo físico si es que quisiera en el caso de, ¿ya? O hacer un respaldo virtual, los puedo descargar y guardarlos en la plataforma o en el computador donde yo necesite tener una copia. Se pueden almacenar las facturas de manera digital, como recién les estaba comentando, mejora la rapidez y confiabilidad del proceso, ya que estas facturas vienen con un timbre que valida que efectivamente estas facturas son legítimas y no tienen ningún problema. ¿Qué más pasa con esta facturación electrónica? Mejora la imagen de la empresa y también genera transparencia porque entrega información fresca y fidedigna a la brevedad, ¿ya? Y permite, al pagar por internet, poder generar diferir el pago de IVA hasta el día 20 de cada mes, porque el normal es que las o los contribuyentes paguen hasta el día 12. Pero hacia el facturador electrónico yo tengo la posibilidad de pagar hasta el día 20 de cada mes. Existe esa posibilidad entonces. Hasta aquí hay dudas, consultas.
Veo que están escribiendo, por eso lo estoy esperando para ver si hay algo para contestar al tiro. Ya, super David. Ahora, si bien es cierto, voy a silenciar un poquito a Alfonso por el tema del ruido. Cualquier duda ahí le puede desbloquear su micrófono y nos comenta. Entre los principios, a ver, una vez inscrito en el sistema de facturación, ¿qué obligaciones tengo? ¿O no tengo obligaciones si yo me inscribo como facturadora electrónica? Claro que las tengo, ¿ya? Las principales, porque pueden surgir algunas más en relación a esto, tienen que ver, por ejemplo, con los firmantes, informar al Servicio de Impuesto Interno los firmantes autorizados y los correos electrónicos de la empresa. ¿Quiénes son las personas autorizadas para poder generar facturación electrónica? Y los correos para que puedan llegar las copias correspondientes. Enviar al Servicio de Impuestos Internos un ejemplar de cada documento tributario electrónico que emita antes de enviarlo al cliente. Pero este documento tributario, al enviar un ejemplar, estamos hablando de que yo ejecuto y cargo una factura electrónica al Servicio de Impuestos Internos, inmediatamente tiene información sobre el documento que yo estoy emitiendo, así que este paso es como intrínseco dentro del sistema, o sea, no es que yo lo tenga que hacer aparte, sino que una vez que yo emito la factura y le coloco la clave del certificado digital, ¿verdad? Entonces el servicio ya tiene una copia de este ejemplar del documento tributario que estoy emitiendo. ¿Qué más tengo que hacer? Recibir los DT de los proveedores emisores electrónicos y también verificarlo en la página del Servicio de Impuestos Internos. Vale decir, a veces nosotros compramos algún producto o algún servicio, nos emiten una factura electrónica y yo debiese estar revisando en el Servicio de Impuestos Internos si esta factura efectivamente llegó a manos de mi empresa. Vale decir que esté considerada en los libros de compra y venta, ¿ya? En el caso de que no esté considerado, entonces se debe hacer un ingreso manual sobre esta factura que no se ha recibido para poder cuadrar los libros de compra y venta. Además, tengo que llevar un registro sobre las compras y ventas que sea actualizado, ¿ya? Esto con todos los documentos electrónicos o no que tengan la información de la empresa, ¿ya? O sea, que puedo ingresarlos de manera manual, por ejemplo, en la información electrónica de compras y ventas. Tengo que cuadrar, tengo que revisar, tengo que llevar actualizado todas las compras y todas las ventas para que el Servicio de Impuestos Internos también pueda generar una propuesta de pago de impuestos el día 12 de cada mes o el día 20 en el caso de ser facturador electrónico. Enviar mensualmente al Servicio de Impuestos Internos el ISB, que es la información electrónica de compras y ventas, haya tenido o no movimiento. O sea que yo tengo que ingresar al Servicio de Impuestos Internos en mi declaración de impuestos mensuales, informarle al Servicio de Impuestos Internos que no tuve movimiento. Ojo, es súper importante eso. Algunas personas dicen, yo no tuve movimiento y asumen que no tener movimiento significa no vender. Pero no tener movimiento significa no vender y no comprar, o sea, nada, no hay movimiento. Entonces, si yo no tengo movimientos, no compré y no vendí, tengo que informarle al Servicio de Impuestos Internos para que ellos entonces sepan que no es que se me haya olvidado declarar el IVA, sino que yo no tuve movimiento. Ojo, ¿qué más tengo que hacer? Registrar las guías de despacho electrónica en el libro de guías de despacho electrónica que no se envía al Servicio de Impuestos Internos salvo sea requerido. Este libro de despachos de guía electrónica hoy en día se fabrica solo cuando yo genero una guía de despacho electrónica. Pero cuando yo hago mi trámite online, no es necesario enviarlo, excepto que el servicio me lo pida bajo alguna causal, por ejemplo, de revisión de documentos, alguna causal que tenga que ver con que esté otra persona generando una facturación con un cambio de sujeto, de IVA, en fin. Se debe conservar los DT emitidos, recibidos y toda la información en el formato digital por un periodo de 6 años.
¿ya? Al igual que los físicos, la información contable debe estar a lo menos en un periodo de 6 años. ¿Qué más tengo que hacer? Enviar todas las declaraciones mensuales del formulario 29 a fin de no restringir el timbraje de documentos tributarios electrónicos. Lo que les indicaba, ya cada vez que la empresa termine un periodo mensual, ¿cierto?, de transacciones que se acreditan bajo los DTE, tiene que informarle al Servicio de Impuestos Internos los movimientos o los no movimientos que tuvo. Y vuelvo a insistir, es súper importante que las empresas y las personas entiendan que una cosa es no tener movimiento y a veces lo asumen porque no venden simplemente, pero no tener movimiento significa no comprar y no vender. De hecho, una persona me consultó porque le estaban cobrando una multa porque ella no había vendido nada, entonces no hizo la declaración de impuestos sin movimiento. Sin embargo, ella tenía, revisando entonces sus libros de compra y venta electrónico, nos fijamos que ella tiene una cuenta en un banco a nombre de la empresa y por tanto el banco le factura la mantención de manera mensual. Y llegó una factura ese mes que ella no vendió. Entonces, eso sí es un movimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque le facturaron a la empresa. No solo significa vender, sino que significa no hacer nada. No compró, no vendió, ¿ya? Para estos trámites. Ahora, para resumir un poquito entonces esto, tenemos dos tipos de sistema, uno el de facturación gratuito del Servicio de Impuestos Internos y el de facturación propio o de mercado. El del Servicio de Impuestos Internos es un sistema gratuito que tiene como objetivo proveer a con los contribuyentes de un sistema que pueda entonces ello operar con facturas electrónicas y cumplir por ende con la normativa legal que está vigente para todas las empresas, ¿ya? Este sistema de facturación, como dice gratuito, no tiene costo porque se trabaja directamente desde el sitio web del Servicio de Impuestos Internos. El único costo que tiene es la compra del certificado digital que bordea los 14.000 pesos con IVA incluido. En cambio, un sistema de facturación propio de mercado es para los contribuyentes que pueden desarrollar un software propio o comprar o adquirir un software que ya esté en el mercado y que le permita operar como factura electrónica. Pero estos software tienen un costo que está asociado. Lo bueno es que se pueden cruzar, ¿cierto?, con algún software o sistema contable que la empresa necesite cuadrar de manera más rápida. Ahora, no todos pueden acceder al sistema gratuito porque está dirigido para las pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, no todos tienen derecho a utilizar este sistema gratuito. ¿Cómo sabemos si una empresa es micro, pequeña o mediana? Lo vamos a ver a continuación, ¿ya? ¿Cuáles son los pasos para inscribirse en el sistema elegido? Entonces, lo que tenemos que hacer es que tenemos que indicarle al Servicio de Impuestos Internos primero si vamos a trabajar con el sistema gratuito o con el sistema de facturación propio de mercado. En el caso del sistema gratuito, se tiene que verificar la factibilidad de inscripción, se instala un certificado digital, se inscribe en el sistema de facturación gratuito y configura el computador para poder emitir la factura, libre de cookies, que pueda sacar, ¿cómo se llaman estas ventanas emergentes para que no tenga problemas, etcétera? En el caso del sistema de facturación propio del mercado, se puede desarrollar o adquirir uno en base a las necesidades que pueda tener la empresa y que emita claramente documentos tributarios electrónicos. El paso número 2 es postular a través del menú de facturación electrónica y debe ser realizado por el representante legal de la empresa, autentificado con certificado digital. El Servicio de Impuestos Internos, en el paso número 3, valida la postulación y le indica al contribuyente que está en un proceso de certificación. Y una vez que esté aprobada la certificación, el Servicio de Impuestos Internos le emite una resolución que autoriza para utilizar un sistema que es propio o de mercado. Está un poquito lento el internet el día de hoy, pero ya está cargado. Con esto que vimos recién, ¿alguna duda?
María, ¿me Ailén. escucha? Sí, Pedro. Sí, quería consultar sobre el factoring. ¿Existe algún porcentaje de la factura o algún valor fijo de interés que cobran por la gestión? A ver, están delimitados los topes, que no los recuerdo en este minuto, el tope para, ¿cómo se llama? Para los intereses. Sin embargo, lo que ellos hacen es trabajar en base al monto que ellos están cobrando y qué tan difícil es este cliente para cobrarle, ¿ya? Porque si nosotros sabemos que esta persona paga a lo mejor 45 días, pero paga, es distinto a una empresa que se demora a veces 90 días, 120 días en pagar. Entonces, el factoring también tiene un indicador de análisis de riesgo de quienes le están cobrando y por ende también van subiendo las tasas de cobro. Eh, los gastos operacionales del cobro más los intereses que están cobrando. Así es que va a depender también mucho de eso, Pedro, de cuánto es qué tan difícil o qué tan duro es el cliente en realidad, los montos de la factura y los plazos que yo necesito para poder cubrir. Ah, perfecto. Eso aplica también en el cobro de documentos como cheques, ¿verdad? Sí, también va a ser así. También funciona así. O sea, Ah, perfecto. ellos le pasan el dinero. O sea, si usted, por ejemplo, se logra acreditar como cliente de un factor, ellos no van a tener ningún drama en pasar el dinero. La diferencia va a ser en que puede que le cobren más mantención o más intereses versus otro cliente. Entonces, a veces la misma empresa con tres facturas distintas de tres clientes distintos, quizás con los mismos montos, los intereses son diferentes por esta causal. ¿Ya? Precisamente porque algunos son más complicados para cobrar y tienen un historial de pago que, usted sabe, pues las empresas también tienen un DICOM, ya un historial de pago, Sí, entonces ahí exactamente. los empiezan a revisar. Básicamente es Ok, eso. vale. Gracias. Ya. Ahora, eh, tenemos que entender entonces que existen pasos ya para algo que se llama la formalización de una empresa. ¿Qué es formalizar una empresa? Y aquí nos fuimos de la factura electrónica a un tema que tiene que ver con la iniciación de actividades de las empresas y vamos a ver los tipos de empresas que están también asociados, ¿ya? A ver, para poder iniciar actividades hoy en día se llama formalización, ¿ya? Y lo primero que tenemos que entender es lo que es una empresa. Y una empresa es un ente que está compuesto por personas naturales o personas jurídicas, que nace con la intención de generar utilidades para los dueños, que es distinta a los dueños, que no tiene fecha de caducación y tiene una finalidad de producir un bien o un servicio que es consumible para los clientes. Esto es lo que dicen nuestros grandes estudiosos del área del comercio, ¿cierto? De la contabilidad, de la administración, en fin. En consolidado es una empresa es vista desde un punto administrativo, si la estamos pensando de esta forma, es un grupo que nace o una persona que nace con la intención de generar utilidades, o sea, arma una empresa con la intención de generar utilidades. Entonces, cuando alguien dice, las empresas son aquí y allá, porque resulta que tienen fines de lucro, están, si lo está haciendo como un reclamo, no sé qué tan reclamo es porque las empresas nacen para eso. De lo contrario, se transforman en una fundación, ¿cierto? Una corporación en donde ellos no tienen un fin de lucro, sino que ellos lo que hacen es reinvertir las utilidades en el fin común. Hogar de Cristo, Fundación Las Rosas, en fin. Ellos lo que hacen es que, o corporaciones, y en algunos casos ahora los centros de formación o universidades que están como fundación, ¿ya? Entonces una empresa siempre va a nacer pensando en que ojalá los dueños de la empresa se transformen en personas millonarias, o sea que puedan ir al Caribe y disfrutar de sus vacaciones, ¿cierto? No sé, una piña, ¿verdad? Al lado de la playa, con un poquito de viento, en una hamaca, doraditos al sol. Eso es lo que busca una empresa, ya que los dueños se hagan millonarios. Algunas personas se hacen millonarias a través del ejercicio de una actividad como personas naturales, trabajando como dependientes, en fin. Pero en el caso de quienes formalizan una empresa o crean una empresa es a través de la
venta, o sea que lo que están vendiendo, que puede ser un producto o un servicio consumible para los clientes, lícito también es importante decirlo, ellos buscan que a través de esta venta se puedan generar utilidades y que por tanto ellos puedan tener más dinero. Eso es lo que busca una empresa, ¿ya? Entonces, socialmente de repente dicen, no, es que las empresas aquí y allá, sí puede ser, pero el ánimo de una empresa es eso, crear utilidades. ¿Cómo lo hace? Eso ya es tema discutible quizás, pero el ánimo de una empresa siempre va a ser generarle utilidades a los dueños de la empresa. Ahora, todas estas empresas en una etapa de formalización se clasifican, ¿ya? Y van a depender del tipo del punto de vista en donde se esté, por ejemplo, analizando esta empresa, ¿ya? Vale decir, nosotros podemos calificar una empresa en base a la cantidad de trabajadores o en base a la cantidad de ventas. Y aquí estamos viendo los tamaños de las empresas, ¿ya? Eso es una forma de clasificar una empresa. Pedro, ¿Sí? ¿va a hacer alguna consulta? No, es que está reiniciando porque se desconectó, pero era eso. Ya. Entonces, las empresas pueden ser clasificadas, por ejemplo, por tamaño. ¿Ya? El tamaño de la empresa va a depender del punto de vista, que puede ser por la cantidad de trabajadores o por la cantidad de ventas anuales. ¿Ya? ¿A quién le interesa la cantidad de trabajadores dentro de una empresa? Por ejemplo, a la inspección del trabajo. Pero a la inspección del trabajo no le importa cuántas cantidades de ventas anuales tenga. A la inspección lo que interesa es la cantidad de trabajadores. Sin embargo, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos no le interesa cuántos trabajadores tiene, le interesa la cantidad de ventas anuales. Entonces, depende del punto de vista, yo clasifico una empresa según su tamaño, ¿ya? Tenemos en este caso las microempresas por cantidad de trabajadores 0 a 5 en el caso de que yo la esté mirando desde el punto de venta, porque esto es IO, ¿ya? Cantidad de ventas anuales, menos de 2.400 web. Las pequeñas empresas tienen, por ejemplo, en el punto de vista de la inspección del trabajo, entre 6 a 50 trabajadores. Para el servicio de impuestos internos, esto no corre. Yo necesito saber como servicio cuánto vende. Por tanto, está dentro de las 2.401 hasta las 25.000 unidades de fomento anuales, ¿ya? Para la mediana empresa, vista desde la inspección del trabajo, entre 51 a 400 trabajadores. Para el servicio de impuestos internos, entre 25.000 una unidad de fomento hasta 100.000 unidades de fomento. Y grandes empresas o grandes contribuyentes, según el servicio de impuestos internos, perdón, según la dirección del trabajo, más de 401 trabajadores, igual o más a los 401 trabajadores, pero para el servicio de impuestos internos son más de 100.000 una unidades de fomentos anuales. Entonces, dependiendo del punto de vista o de quien esté midiendo la empresa, es como nosotros la podemos ver. Para algunos la cantidad de trabajadores, para otros la cantidad de ventas anuales. ¿Cómo se miden las ventas anuales? Se toma todas las ventas netas y se dividen por la unidad de fomento del último día del año calendario. O sea, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2019 para el 1 de enero del 2020 se dice que la empresa está dentro de esta categoría, por ejemplo, porque vendió 2.405 unidades de fomento. Por tanto, pasa a ser una pequeña empresa. Para el servicio de impuesto interno, no le importa esto. Ya le importa, podría tener 7 trabajadores y es una pequeña empresa. Como podría tener 49 trabajadores y es una pequeña empresa. ¿Ya? Entonces depende del punto de vista, es cómo se va a categorizar por tamaño las empresas. Ahora, las empresas también las podemos clasificar según su sector económico, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el sector primario que está dedicado a la extracción de recursos naturales. ¿Ejemplos que me puedan entregar ustedes mismos? Del sector primario que está dedicada a la extracción de recursos naturales. La mina, la pesca, exactamente, ¿ya? Esos son empresas del sector primario. Secundario, son todos aquellos que transforman la materia prima en productos terminados, o sea, toman
una materia prima o toman un producto o toman algo y lo transforman en algo nuevo. Por ejemplo, el azúcar, sí. El sector forestal, sí. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, una panadería? Toma la materia prima que es harina y la transforma en pan. También es secundaria, ¿ya? No es necesario pensar en grandes empresas. Ojo, toman una materia prima y la transforman en un producto nuevo. Entonces, estas empresas son del sector secundario, porque toman la materia prima y la transforman en un producto terminado. Tenemos el sector terciario, que está relacionado con el comercio y los servicios. ¿Qué ejemplos ustedes pueden ver en este sector? Está relacionado con el comercio y los servicios. El retail, por ejemplo, ¿o no? Sí, las empresas de viaje, sí, sí, es un servicio. Tenemos, por ejemplo, las empresas, los supermercados que están en el comercio, las tiendas de retail, los mismos negocios de barrio que son comercio. ¿Por qué? Porque se dedican a la compra-venta de productos, ¿ya? A eso le llama comercio esta área. Si compro un producto para venderlo, entonces yo estoy dentro del producto terciario. O si presto un servicio, ya también estoy dentro del producto, o sea, de la clasificación según sector económico como grupo terciario. Y cuaternario, que no tiene que ver con esta cosa que es para desinfectar, sino que habla de un grupo, de un sector económico, está relacionado con la informática y las comunicaciones. ¿Qué caso tenemos aquí? Periodismo, sí, yo diría que periodismo no como periodista, sino que como a lo mejor un sitio web de informaciones. Ya, eso es comunicaciones, pero en realidad ese es un servicio. Acá podríamos hablar, por ejemplo, de las empresas de informática y comunicaciones como, por ejemplo, las empresas de telefonía. ¿Ya? Eso es comunicaciones, las empresas de telefonía. Esas las podemos incluir aquí. Internet, TV cable, etcétera. ¿Ya? Entonces se entiende bien al parecer el tema de la clasificación según el sector económico. Tenemos también la clasificación según el origen de su capital y aquí tenemos empresas públicas, privadas y mixtas. ¿Qué es una empresa pública? Es un tipo de empresa en donde el capital y la administración le pertenecen total y absolutamente al Estado. ¿Ya? Las empresas privadas son aquellas en que el capital y la administración proviene de particulares, o sea, personas comunes y corrientes. Y una empresa mixta es aquella en que el capital y la administración es compartida entre el Estado y los privados. Por ejemplo, empresa pública tenemos Banco del Estado de Chile, esa es una empresa pública. Privada podríamos decir Banco de Chile, es de dueños particulares, no tiene ninguna relación con el Estado. Empresa mixta, aquella que, recuerden, tiene un capital compartido y la administración también es compartida. Podríamos hablar, por ejemplo, de Metro de Santiago, ¿ya? Esa es una empresa mixta. Tiene dueños que son parte del Estado y parte privados, ¿ya? Por eso es que la gente del metro, o sea, la gente del gobierno, el que esté de turno como ministro de Transporte, ¿cierto? Aparecen en las nuevas obras, en las construcciones, invitan al presidente, en fin, porque es parte de las actividades que puede tener el Estado propiamente tal. ¿Y por qué el Estado puede tener participación en empresas? Porque el Estado sí puede administrar algunas empresas y además ser dueño de algunas empresas propiamente tal, como lo es el Banco del Estado. ¿Por qué creen ustedes que el Estado tiene esa facultad y además la ejerce? Porque podría no ejercerla, pero ¿por qué será que ellos generan esto? Consideren que las empresas buscan
lucrar, o sea, obtener utilidades. ¿Ya? Entonces, estas empresas que son públicas o que son mixtas no buscan ser una fundación, sino que también buscan obtener utilidades. Entonces, una de las formas en que el Estado financia la cartera fiscal o el gasto público es a través de los impuestos. Casi en un 80% de la cartera fiscal es financiada a través de los impuestos que pagamos todos, personas naturales, personas jurídicas, empresas y extranjeros en el caso de quienes tengan actividad comercial en Chile. Ahora, ¿de dónde sale el otro 20% para poder financiar el gasto público? El otro 20% nace, por ejemplo, a través de la participación en empresas, ¿ya? Y eso es lo que permite que el fisco también siga recaudando utilidades para, en este caso, reinvertirlas en el gasto público que tiene que ver con educación, con salud, con vivienda, pensiones, etc. Entonces, por eso el Estado tiene la posibilidad de poder participar en empresas o directamente tal ser dueño de una empresa que esté dentro del, eh, que esté participando en un giro y que por tanto le genere utilidades y esas utilidades ser distribuidas después eh, en la cartera fiscal, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? Que las empresas también pueden ser clasificadas según su constitución. Y aquí empezamos a picar un poquito más fino, ¿ya? Según el tipo de constitución, ¿ya? Una es el tamaño, el sector económico, el aporte de capital, ¿cierto? Y ahora según su constitución. Y aquí tenemos las empresas individuales, o perdón, las empresas unipersonales o individuales, que son empresas de personas naturales. Importante entender, una persona natural es una persona de carne y hueso. Usted, yo, sus amigos, su padre, su hijo, etc. Cualquier persona de carne y hueso es considerada en Chile como una persona natural, ¿ya? Entonces yo como persona natural puedo armar una empresa, por ejemplo, una empresa unipersonal o individual, que son personas naturales que realizan una actividad comercial bajo la figura de empresa unipersonal o individual. O sea, ¿quién es el dueño de la empresa? Solamente una persona. ¿Qué pasa con esto? Que el empresario o la empresaria opera con su RUT personal y responde ilimitadamente sobre los compromisos adquiridos por el negocio. O sea que incluso responde con los bienes particulares. Es una persona que trabaja con su propio RUT, ya que es, por ejemplo, el dueño de un mini market y lo trabaja como persona unipersonal o individual, es uno solo el dueño. Si bien es cierto, se beneficia con el 100% de las utilidades, también se tiene que hacer cargo con el 100% de los compromisos y aquí podría perfectamente pagar incluso con los bienes particulares, ¿ya? Por otro lado, otra de las empresas que trabajan como empresas de personas naturales, tenemos las MEF, que hoy en día son conocidas como las microempresas familiares, que este es un formato nuevo que nació hace relativamente, es relativamente nuevo, tiene poquitos años trabajando, funcionando, ¿ya? Y estas microempresas familiares son un tipo de empresa que prestan servicios o que producen un bien o que son distribuidores de un bien en particular, ¿ya? Pero su constitución contempla algunos beneficios que son propios y constatados en la ley de microempresa familiar. Puede funcionar como empresa unipersonal o como empresa individual de responsabilidad limitada, que es las EIRL. ¿Qué dicen las microempresas familiares? Que es una herramienta que fomenta la formalización de los emprendedores que ejercen una actividad comercial dentro de su domicilio, ya no necesariamente siendo el dueño de la empresa. O sea, el dueño del domicilio donde está ejerciendo la actividad. Basta con la autorización del dueño. Tiene tablas, factores y tiene algunos beneficios para que pueda optar a esta MEF o microempresa familiar. Debe estar registrado en la OMIL de la municipalidad como microempresa familiar. Debe tener el registro social de hogares donde acredita que ahí es donde va a ejercer la actividad comercial y obviamente tiene que tener la autorización del dueño en el caso de que no sea el dueño. No puede iniciar una actividad comercial con un aporte de capital superior a las 1.500 unidades de fomento, perdón, al 1.500.000 de unidades de fomento, y no pueden trabajar más de 5 personas ajenas a la familia o al grupo familiar, ¿ya? Ese es uno de los conceptos de las MEF, que es el microempresa familiar, y la otra empresa que puede funcionar como persona natural bajo el mismo RUT son las unipersonales o empresas individuales. Ahora,
Es importante entender ahora las empresas como personas jurídicas, que ese es otro punto. Y estas empresas como personas jurídicas también, las empresas también funcionan como personas jurídicas, ya que las hace diferente a los dueños de la empresa. O sea, aquí lo que dice es, una cosa es, por ejemplo, Aide Aravena y otra cosa es la empresa de Aide Aravena. Y ahí es donde separa las aguas de los dueños de la empresa versus la empresa, aunque tenga el mismo nombre de ID, ¿ya? Pero son aguas diferentes, o sea, caudales distintos. ¿Qué pasa con esto? Que al nacer una persona jurídica es una persona que también es reconocida dentro de los códigos tributarios, civiles, penales, del comercio, de la ley de impuesto a la renta, etcétera. Es una figura reconocida, pero que es una persona que representa al o a los dueños de la empresa y que él o los dueños de la empresa también representan a esta persona jurídica. ¿Ya? Y es una persona jurídica, es una entidad que sabemos que existe, que sabemos dónde dirigirnos en caso de que está conformada porque tiene personas o una o más personas que la hicieron nacer, ¿cierto? Pero no la podemos tocar, no la podemos percibir y no tiene una existencia física, o sea, no es palpable, no es tangible. ¿Cómo pueden hacer una persona jurídica? A través de un socio más socio entre diferentes personas y entre una persona jurídica o personas jurídicas y personas naturales. ¿Ya? Esa es la gracia, por decirlo de alguna forma, es que tienen las personas jurídicas, entre otros beneficios más que son los que vamos a ir viendo de ahora en adelante. Por ejemplo, tenemos la empresa según su constitución, que en este caso estamos hablando de la primera, que es la empresa individual de responsabilidad limitada, conocidas como las EIRL. ¿Ya? Visualmente nosotros las vemos al final con esta sigla que dice EIRL. ¿Qué pasa con las EIRL? Es una empresa unipersonal, o sea, es uno solo el dueño de la empresa, pero que separa a la empresa del dueño de la empresa en dos figuras distintas, ¿ya? Vuelvo a insistir, una cosa es la empresa, otra cosa es el dueño de la empresa. Diferencia el capital de trabajo con los con los bienes del dueño, haciendo entonces que el socio solo responda con los activos de la empresa en caso de alguna quiebra. ¿Qué son los activos de la empresa? Todo lo que la empresa tiene a su favor. Maquinaria, caja, banco, útiles, mercadería, vehículos, cuentas por cobrar, etcétera. Entonces, en caso de quiebra, las EIRL solo responden con los activos de la empresa, ni siquiera toca el capital aportado por los socios, ¿ya? Entonces, una EIRL es una empresa unipersonal que separa al dueño de la empresa con la empresa. Por tanto, como es individual, es una sola persona el dueño de la empresa, lo que hace entonces que también beneficia al dueño de la empresa en un 100% de las utilidades que pueda obtener el giro comercial. ¿Ya? ¿Se va entendiendo hasta ahora, por ejemplo, la diferencia entre figura, entre persona natural y persona jurídica? ¿Sí? Ahí nos dice que sí. Seguimos entonces. Tenemos por otro lado las sociedades anónimas, ¿ya? Y aquí además de tener dueños de la empresa, también hablamos de una figura nueva que se llaman los socios de la empresa o los accionistas de la empresa, ¿ya? ¿Qué pasa? Que estas sociedades anónimas se conforman por un directorio y este directorio es el que toma todas las grandes decisiones de la empresa, ¿ya? Como por ejemplo, elegir un gerente, los altos mandos que pueda tener la empresa, una inversión gigante, comprar un activo, vender un activo, arrendar una maquinaria, invertir en otra cosa. Entonces, todas estas grandes decisiones de la empresa las toma el directorio, ¿ya? ¿Qué pasa en este caso de las sociedades anónimas? Que en el caso de quiebra, los accionistas o los dueños de la empresa solo responden con el aporte declarado en la constitución de la sociedad. Supongamos que la empresa quebró, responde con todos los activos y todo lo que tenga a favor, pero además le tocamos el bolsillo a los dueños de la empresa. En cuanto en lo que aportaron en la constitución de social. Si dijo, yo aporté 300.000 pesos, entonces yo puedo ir y exigir
300.000 pesos adicionales a lo que la empresa ya tiene, porque esa es una de las partes que tiene la sociedad anónima. Si bien es cierto, se rigen por un directorio y además ellos tienen un estatuto propio de las sociedades anónimas, una de las obligaciones que tienen las sociedades anónimas es que los dueños de la empresa se les toca el bolsillo con su patrimonio personal, pero solo con el aporte declarado en la constitución de la sociedad, claramente ajustado y con corrección monetaria a la fecha en que se está haciendo la reclamación de este aporte. Por otro lado, tenemos las sociedades de responsabilidad limitada, las SRL. Antes que se me pase, las sociedades anónimas entonces tienen, visualmente son distinguidas con la sigla S.A, ¿ya? Las sociedades de responsabilidad limitada son una sociedad que está constituida por 2 o más socios. Siempre 2 o más socios, ¿ya? Responden solo con los bienes de la empresa, o sea, no tocan el patrimonio de los dueños de la empresa en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada. Puede ser administrada por todos los socios, algunos socios, un solo socio o un tercero. Ninguno de los socios quiere administrar, contratemos a OFID, por ejemplo, para que nos administre la sociedad, la SRL. Perfecto. OFID puede hacerlo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa si en las sociedades de responsabilidad limitada, que es una sociedad que está dirigida a empresas pequeñas que no tienen la intención de incorporar más socios en el futuro? O sea, si parten 3, siguen los 3, ¿ya? No podemos incorporar un cuarto socio. Y esta empresa se distingue visualmente porque al final del nombre tenemos la sigla SRL y Sociedad de Responsabilidad Limitada. O sea, la podemos ver así visualmente. ¿Qué pasa con esta empresa o con este tipo de sociedad? Es que está pensada en que está conformada entre 2 o más socios que son ellos quienes deciden quién administra, que pueden ser ellos mismos, algunos u otros. En el caso de quiebra, responden solo con los bienes de la empresa, pero no pueden incorporar más socios a futuro. ¿Y qué desventaja trae una SRL entonces? Que si la empresa necesita dinero fresco para poder invertir o pagar una deuda, no podrían traer un capitalista o un socio capitalista para que ayude a soportar esta nueva deuda, ¿cierto? Porque la figura legal no lo permite. Está pensado en que si partieron 3, siguen esos 3. Si partieron 4, siguen esos 4. No es una empresa que quiera crecer en cuanto a volumen de socio, pero no podemos incorporar más socios en caso de que necesitemos que alguien venga y aporte capital fresco, por ejemplo, para evitar una quiebra, ¿ya? Las primeras 3, ¿hay alguna duda con la IRL, la sociedad anónima o las SRL? ¿Qué duda tienen? Ah, no, todo bien. Sí, era otra cosa, ¿cierto? Sí, ya, todo bien. Vamos avanzando entonces. Ya, aquí tenemos otra nueva figura que se llaman las SPA, que son las sociedades por acción, ¿ya? También esta sociedad por acción está compuesta por una o más personas naturales o jurídicas. Se puede hacer una mezcla de personas naturales, personas jurídicas, solo personas naturales, varias personas jurídicas o una mezcla entre ambas, ¿ya? Todos los derechos o las obligaciones están regulados por los propios estatutos de las sociedades por acciones, como por ejemplo existen las sociedades anónimas que tienen su propio estatuto. Las sociedades por acciones también tienen un estatuto propio de las SPA. Todo lo que no aparezca en estos estatutos, entonces se debe consultar en las sociedades, en el estatuto de las sociedades anónimas. ¿Qué pasa con las sociedades por acciones? Que la administración puede ser diseñada por el directorio, que también tiene un directorio, según más le acomode, por un socio, administrada por varios socios, por parte del directorio, como les quede más cómodo, ¿ya? En este caso, los socios responden con el capital declarado en las escrituras de constitución. Si yo declaré que partí con 500.000 pesos y yo aporté 500.000 pesos, si la empresa quiebra, le puedo tocar el bolsillo al dueño de la empresa en ese aporte de capital.
Y este tipo de sociedad permite entonces que en un futuro puedan incluirse nuevos accionistas o nuevos dueños porque está pensada en un exponencial crecimiento. O sea que estas empresas se piensa que necesitan crecer, por tanto podemos incorporar nuevos dueños y nuevos accionistas. Ahora, ¿qué pasa con las SA y las SPA? Ellas trabajan con un directorio, ¿cierto? Si alguien recuerda la teleserie Betty la Fea, ¿ya? En donde se juntaban una vez cada cierto tiempo a tomar las decisiones del desfile de moda, que las compras, que quién va a ser el gerente, que quién va a administrar, etcétera. Esos son los directorios, ¿cierto? Y ellos tomaban la decisión y entregaban el poder y entregaban las obligaciones a quienes a quien están generando esta obligación nueva. ¿Qué más pasa? Hoy en día blanco y negro, azul azul, SA, ¿cierto? Son, por ejemplo, en el tema del deporte, tenemos equipos deportivos que se transformaron en sociedades anónimas, en donde las personas compran una acción y se hacen partícipes del directorio, no siendo dueños de la empresa, ¿ya? Estas sociedades lo que hacen es que transan en la bolsa, entonces ellos presentan participaciones en la bolsa para que otras personas puedan comprar participaciones. ¿Qué pasa con estas participaciones? Que eso les da derecho a participar, por ejemplo, esta acción les da el derecho de participar en un directorio y por tanto ayudar en la toma de decisiones como por ejemplo contratar un nuevo director técnico. ¿Ya? Eso lo hace el directorio, o sea, quienes tienen una participación en la empresa a través de la compra de acciones. ¿Cuántas acciones puedo comprar? Una. Ese es el mínimo que yo puedo comprar. Yo puedo comprar una acción de 500 pesos que en algún minuto Colo-Colo partió con 210 pesos, la acción más barata, cuando recién se lanzó a Sociedad Anónima y hoy en día no sé a cuánto está la acción de blanco y negro, pero sin embargo las personas que compran acciones y después las venden, que también esa es la otra gracia, que pueden ir comprando acciones baratas, las venden más caras, las compran después más baratas, las venden más caras, las compran más caras, las venden más baratas, en fin, va a depender del interés de cada persona, pueden tomar decisiones dentro de esta empresa no siendo precisamente dueños, ¿ya? Tenemos por otro lado las sociedades en comandita, que este es otro tipo de figura que depende de su clasificación. En el caso de las sociedades en comandita existen dos tipos de socios, uno que se llama el socio comanditario y otro que se llama el socio gestor. ¿Qué pasa con el socio comanditario? Es un socio que solo aporta el capital, pero no tiene derecho a estar en ninguna parte de la sociedad, ¿ya? O sea, me explico, aporta el capital y a final de año espera si hay o no hay utilidad. Nada más, pero no tiene derecho a administrar la sociedad, no puede. Y si esta persona quiere administrar y aparecer en esta sociedad, entonces tiene que llevarse todas las obligaciones que trae el otro socio que se llama socio gestor. Uno es el comanditario, que es el que aporta las lucas, y el otro es el socio gestor, que es el que administra la sociedad, pero que no aporta dinero. ¿Ya? Uno administra y el otro pone las lucas. Entonces, esas son las sociedades en comandita. ¿Qué pasa con la sociedad en comandita? Que lleva el nombre del socio gestor, o sea, el que administra. Si el comanditario desea incluirse en toda esta operación, entonces también tiene que sumarse con las obligaciones tributarias de la sociedad. Y en caso de quiebra se responde personal e ilimitadamente. ¿Por qué? Porque si usted, señor socio gestor, no puso dinero, además administra la sociedad, no le vamos a pedir que más encima no le toque en el bolsillo, ¿cierto? Entonces, así más o menos funciona las sociedades en comandita. Que esta es una figura que tiene dos tipos de socio. Uno es el comanditario, que es el que aporta el dinero, pero no aparece en ninguna parte porque no puede administrar la sociedad, porque solamente está facultado para aportar el dinero. Y tenemos el otro socio, que es el socio gestor, que es el que administra la empresa, ¿ya? Y que la empresa tiene nombre del socio gestor, la administra. En el caso de deuda, esta persona responde de manera personal porque es el que administra, ¿cierto? Y se supone que el que aporta capital no tiene idea de lo que está pasando porque solamente espera su retiro de utilidades a final del periodo tributario. Y en el caso de que sí quiera participar en la administración, entonces tiene que incluirse con todos los deberes y obligaciones que trae esta sociedad en el caso de ser un socio gestor. O sea, deja de ser un socio comanditario. ¿Ya?
En resumen, tenemos personas naturales y empresas de personas jurídicas. ¿Qué es una empresa de persona natural? ¿O qué ventajas o desventajas tienen las personas naturales? Que la persona natural ejerce todos los derechos y obligaciones de la empresa a su propio nombre. Responde con las deudas de la empresa de manera personal, o sea, de manera limitada y con sus propios bienes. Funciona con el mismo root de la persona natural, o sea, no separa las aguas, sigue siendo todo para la misma persona. Es formada por una persona de carne y hueso. No requiere demostrar capital para ejercer la actividad comercial a la cual quiere formalizar y puede funcionar como empresa individual, ¿ya? Sin embargo, las personas jurídicas funcionan de forma independiente al o los propietarios de la empresa. Las deudas u obligaciones siempre se van a limitar a los bienes de la empresa o en algunos casos al aporte declarado en la Constitución. La empresa tiene su propio RUT, por tanto se debe solicitar ante el Servicio de Impuestos Internos porque es distinto al o los dueños de la empresa. Puede ser formada por una o más personas naturales o jurídicas. Requiere, a diferencia de las personas naturales, demostrar un capital para su constitución y puede funcionar también como empresa individual de responsabilidad limitada o como una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Ya? ¿Se entiende esto hasta aquí, chicos y chicas? ¿Ninguna duda? ¿En especial alguna? No sé. Ya, continuamos entonces. Continuando con el resumen, una persona jurídica es una entidad que existe, que está conformada, pero que no tiene existencia física. Recuerden que es una persona jurídica que tiene un nombre, una dirección, etcétera, pero no la podemos ver. Puede nacer a partir de uno o más socios y es diferente a las personas que la componen, ¿ya? O sea, separa las aguas del dueño de la empresa versus los dueños de la empresa. Ahora, una vez que las empresas se clasifican, ¿cierto? Hacen su iniciación de actividades, eligen el tipo de empresa que van a hacer, SPA, SRL, EIRL, sociedad en comandita, en fin, ellos tienen y todos tienen que obtener algo que se llama patentes y permisos. ¿Qué pasa con las patentes y los permisos? Toda empresa debe informar el uso de terreno con fines comerciales a la municipalidad que le corresponde, ¿ya? Si yo estoy en la municipalidad de Curicó, o sea, yo estoy en Curicó haciendo una actividad comercial en un domicilio, yo tengo que informarle a la empresa, informar que la empresa está ejerciendo una actividad comercial en este domicilio. ¿A quién le informo? A la municipalidad. Y esta municipalidad entonces me tiene que entregar una patente o un permiso, que significa que estoy como empresa autorizada o autorizado para poder ejercer una actividad comercial en una dirección propiamente tal. ¿Por qué es esto? Primero, porque se tiene que pagar el permiso para ejercer una actividad comercial. Segundo, porque en algunos casos hay algunas empresas que parten y trabajan dentro de un domicilio que tiene uso de suelo habitacional y ahora ya no lo estoy ocupando como casa habitación, lo estoy ocupando como empresa. Entonces tengo que informarle al fisco, tengo que informarle a la municipalidad que yo voy a hacer esto. O sea que una casa que se construyó pensando en que iba a vivir una familia ahí, ahora ya no vive una familia ahí, sino que ahora es una oficina administrativa, por ejemplo, de una obra o de una faena o de una empresa propiamente tal. Entonces, para eso son las patentes y los permisos que puedan incurrir dentro de la municipalidad. ¿Dónde lo pido? En la municipalidad que me corresponde. Eso se llama jurisprudencia. Si yo tengo en la municipalidad ustedes son de la quinta región, ¿cierto? De Villa Alemana, supongamos, ustedes tienen ahí una actividad, entonces yo ¿a dónde tengo que acudir? No voy a ir a acudir a la municipalidad no sé, de Calama, porque me gusta más la municipalidad de Calama, sino que yo tengo que ir a la municipalidad que me corresponde. Que eso se llama jurisprudencia. Lo mismo pasa con el tema fiscal. En el caso de que yo aperture una empresa, por ejemplo, en la ciudad de Chillán, yo no puedo presentarme en la unidad del Servicio de Impuestos Internos de Talca, tengo que ir a la de Chillán, porque esa es la que a mí me corresponde por jurisprudencia.
Ahora, junto con las patentes y los permisos, tenemos que entender que existen tres tipos de patente. Una, la patente profesional. Esta patente profesional es una patente que la utilizan personas naturales que ejercen una actividad comercial profesional y que requieren de un permiso municipal. En este caso, aquí podemos nombrar el contador, el abogado, el ingeniero, el arquitecto, el peluquero, también incluye los oficios también en el caso de las patentes profesionales en algunos casos, ¿ya? Entonces, estas patentes profesionales son para personas naturales que ejercen una actividad profesional y que requieren de un permiso municipal para poder ejercer esa actividad profesional. Por otro lado, nosotros tenemos las patentes de tipo comercial. ¿Quiénes pagan las patentes comerciales? La pagan los contribuyentes que desean y necesitan y desarrollan una actividad comercial en una comuna determinada. Pero en este caso, el negocio debe cumplir siempre con los requisitos impuestos por la normativa vigente, ¿ya? En este caso, en el caso de las patentes comerciales, en algunos casos nosotros necesitamos además unos permisos adicionales, como por ejemplo, un permiso de la Seremi de Salud para poder elaborar alimentos, o porque voy a trabajar con un ambiente ruidoso para no contaminar, etcétera. Entonces, tengo que avisar en algunos casos, además de tener una patente, obtener un permiso especial según el tipo de actividad comercial que yo esté trabajando. Y también tenemos las patentes y permisos de tipo industrial. La patente industrial está dirigida directamente a los negocios destinados a la producción o manufactura, como por ejemplo una panadería. Produce, compra la materia prima, la transforma en un producto nuevo. Hasta acá con las patentes y permisos, ¿dudas? ¿Dudas? ¿Tiene una duda, Ofir? Cuénteme. ¿Ofir? ¿Tiene dudas? Ah, ya, no. Ya vamos bien entonces, eso quería decir. Continuamos. Ahora, todas las pymes o las empresas de menor tamaño, que son las EMT, tienen un reglamento que las regula, ¿ya? A partir del año 2010, creo que en el mandato de la presidenta Bachelet, nació una ley que se llama la 20.416. ¿Qué hace esta ley? Esta ley sufrió una modificación después, ahora fresquito, el 9 de junio del 2020, con la ley 21.236. Antes de comenzar es importante entender que todas, en su mayoría las leyes, conversan entre otras leyes. O sea, por ejemplo, el Código del Trabajo conversa con el Código Penal en el caso de existir algún delito. O una ley que tiene que ver directamente con los impuestos conversa con una ley de renta, la ley de IVA conversa con la ley de renta, el Código Tributario conversa con el Código Penal y así es como van conversando leyes unas con otras. Entonces, por eso acá se modifican o sufren actualizaciones con otra ley o otra ley actualiza algún párrafo directo desde las leyes de origen. Esta ley 20.416 del 3 de febrero trae reglamentos y algunas estipulaciones propiamente tales que están dirigidas a la protección y a la igualdad frente a un escenario de las pymes, ¿ya? Las vamos a ir conversando. Por ejemplo, esta ley trae cambios al Código del Trabajo, a la Ley de Renta, al libro 4 del Código del Comercio, que habla de las quiebras, a la Ley de Protección al Consumidor y a la Ley de Competencia Desleal. Y vamos a ver qué significa cada una de ellas. Entonces, tenemos la Ley 20.416, que sufre una modificación o una actualización ahora el 9 de junio del 2020, en donde se tocan algunos cambios, por ejemplo, al Código del Trabajo, a la Ley de Renta, al Código del Comercio, a la Ley de Protección al Consumidor y a la Ley de la Competencia Desleal, cada uno aquí con su numerito. ¿Qué pasa con esta ley? ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablamos de la ley 20.416, en el caso del ámbito laboral, habla, por ejemplo, de la cobertura y la flexibilidad del sistema de sustitución de una multa y o capacitación en el caso de alguna asistencia de cumplimiento. ¿A qué me refiero con esto? A ver, las empresas que son de mayor tamaño, en el caso de una fiscalización de parte de la ADT, de la Dirección del Trabajo,
en el caso de alguna fiscalización, ellos pueden presentarse con un staff de abogados o con un staff de contadores o un staff de personas de recursos humanos que manejan al revés y al derecho el código del trabajo, ¿cierto? Entonces, frente a una pyme que no cuenta con los recursos tecnológicos, humanos, físicos y financieros, es adverso el escenario. Entonces, ¿qué pasa acá? Que en el caso de la Dirección del Trabajo, el Código del Trabajo, en el ámbito de multas, faculta a la DT es la Dirección del Trabajo, por ejemplo, para que haga una fiscalización más orientadora y menos multadora. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si una pyme está dentro de una falta por no llevar un libro de asistencia, en vez de aplicarle una multa, lo que va a hacer es entregarle una advertencia previo a la notificación de la multa para que la empresa corrija esta situación y por tanto pueda eliminar o bajar la infracción detectada. ¿Ya? Eso es lo que busca esta ley, por ejemplo. Por ejemplo, que existan una igualdad de escenario en caso de que exista, por ejemplo, una fiscalización en cuanto al ámbito laboral. ¿Ya? Lo que no implica pasar a llevar el código del trabajo, sino que lo que dice acá es que lo que busca es la igualdad entre contribuyentes. Vuelvo a insistir, considerando que las empresas de gran tamaño pueden tener un grupón de personas trabajando para poder subsanar una situación puntual, por tanto ellos no se les va a advertir, a ellos se les va a generar la multa. En el caso de una pyme, de una micro, pequeña, mediana empresa, lo que se le va a hacer es una advertencia laboral para que no se le ejecute la multa, sino que más bien para que estas personas puedan subsanar esta situación y por tanto la situación sea corregida y la infracción no sea cursada. En algunos casos hasta los envían a hacer un curso de ética, en fin. Pero lo que busca entonces, vuelvo a insistir, es la igualdad entre las dos, entre varios, en el mismo escenario, pero con empresas de distinto tamaño. Entonces protege un poquito a las medianas, pequeñas y microempresas. Ahora, en el ámbito municipal se introducen algunas facultades para otorgar permisos provisorios especiales para las pequeñas, medianas y microempresas, ¿ya? Como por ejemplo, entregar unas facilidades de pago de las patentes y o directamente eximir del pago de la patente en algunos casos como las microempresas. ¿Qué es lo que pasa? Que además dentro de esto se modifica la ley del consumidor. ¿Por qué? Porque antiguamente quienes pueden trabajar como, o quienes figuran en el puesto, en la figura legal de consumidor son las personas naturales. Sin embargo, hoy en día se incorporan las pequeñas, medianas y microempresas como consumidores. Entonces yo como empresa puedo demandar a otra empresa por no haber recibido un servicio, por no haber recibido la mercadería, por recibir una mercadería dañada, porque no me prestaron el servicio de telefonía cuando yo lo contraté, etc. Yo puedo demandar ahora como empresa ante el SEPNAC. Antiguamente solo puedo demandar en caso de ser persona natural afectada con un tipo de un servicio no prestado, por ejemplo, etc. Entonces, en este caso, en la ley de consumidor, de protección al consumidor, también se están entregando nuevas formas para que los pequeños, medianos empresarios puedan también ser considerados como consumidores afectados, ¿ya? Por tanto, las pequeñas, medianas y microempresas podrían recibir, por ejemplo, podrían generarle multa a las otras empresas por el daño causado en el caso de alguna infracción que sea un poquito más grave, ¿ya? ¿Qué más? Que se incorpora como un acto de competencia desleal las presiones indebidas por parte de los proveedores de las empresas de menor tamaño y el incumplimiento de las relaciones contractuales. Significa aquí entonces que los proveedores no pueden hacer presión versus a las empresas de menor tamaño, por ejemplo, obligándolos a comprar a ellos, por ejemplo, generando una competencia desleal sobre un producto o un servicio que estén prestando, en fin. O sea que también están protegidos, digamos, ¿ya? Porque casi los considera como personas naturales, pero están incluidos dentro de la ley 20.416. ¿Qué más trae esta ley? Genera modificación a la ley de quiebras para poder complementar el proceso extrajudicial de apoyo a la reestructuración y evitando que las empresas no cierren en caso de
de algún evento que les pueda generar la quiebra. O sea, lo que busca es, si la empresa va a quebrar, pucha, ya, veamos la forma para poder hacer que la empresa quiebre, pero sin tener que pagar y asumir todos los costos o más costos que de los comunes y corrientes. ¿Por qué? Porque este apoyo de reestructuración la idea es que la empresa no vaya a quebrar. Y este apoyo de reestructuración igual es complicado y a veces es un poco caro y engorroso. Entonces esta ley lo que busca es ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Una cosa es que la empresa quiebre, que quiere decir que la empresa directamente ya no tiene cómo salvarse, por tanto la empresa se va a quiebra, no hay flujo de caja, no hay dinero, no hay activos, hay puras deudas, solo hay cosas por pagar. Pero a veces hay algunas empresas que lo que pasa es que no tienen solvencia y que es distinto a tener quiebras. Y la solvencia, sin embargo, es algo que se puede solucionar. Ya cuando la empresa no tiene, es insolvente, no tiene solvencia frente a un escenario, aquí, por ejemplo, podrían hacer la figura del factoring. O sea, hay algunas facturas que sí se pueden cobrar, hay algunas que sí se puede generar una cesión, hay otras que sí podemos pedir un préstamo a lo mejor o asesorarte por una postulación de proyectos, en fin. Entonces, esta ley de quiebra lo que busca es que ojalá las empresas no quiebren, pero entregándole una reestructuración o un plan de reestructuración para evitar para que la insolvencia que tiene se transforme en algo solvente. Y ya cuando las empresas no hay nada que hacer, entonces en ese caso lo que hay que hacer entonces directamente es solicitar la quiebra. Y para esto las empresas y las pymes también han sido consideradas dentro de la ley de quiebras. Por otra parte, se le entrega una facultad a todos los servicios para otorgar algunos permisos bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, los permisos generales provisorios de funcionamiento o en el ámbito sanitario, un sistema de autodeclaración voluntaria de incumplimiento. Por ejemplo, para las empresas más pequeñas, micro, medianas o pequeñas empresas, lo que pasa es que para poder, por ejemplo, elaborar productos que son de consumo humano, por decirlo, de personas, esta elaboración de productos debe cumplir algunos protocolos que son indicados por la Seremia de Salud, como por ejemplo pisos lavables, murallas lavables, un baño para el personal, en fin, mesones que sean limpios, que se puedan desinfectar, en fin. Entonces, las Ceremis pueden y en algunos casos entregan un permiso provisorio de funcionamiento, ya un permiso de sanidad que le llaman, para que las empresas puedan funcionar sin haber ido a fiscalizar el local, confiando en que estas personas del local en algún minuto, si los van a fiscalizar, van a tener todo en regla, ya confiando, solamente confiando. Los valores de estos permisos también disminuyen en caso de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y en el caso de que estas empresas no cumplan con las indicaciones, por ejemplo, para este funcionamiento, ellos pueden hacer una autodeclaración voluntaria de incumplimiento. Lo que significa es que me autoacuso ante una Seremia de Salud, por ejemplo, indicando que no cumplí con las indicaciones. Lo que va a generar es que si yo me autoacuso, puedo optar al beneficio de la excepción o reducción de la multa que me podría generar la Seremia de Salud correspondiente, ¿ya? Y esto lo que hace, además, es que es un sistema de permiso inmediato, en el caso de que tenga que pedir un permiso, y va a ser entregado por parte de la autoridad sanitaria. O sea, me entrega más facilidades como pequeño, mediano o pyme, ¿ya? Empresas de menor tamaño que son las EMT. Adicional a esto, existen nuevas modificaciones a las leyes existentes, como por ejemplo las normas de protección a los derechos de las micro y pequeñas empresas, cuando actúan como consumidoras, volviendo a reiterar, en un acuerdo regulatorio en un marco regulatorio de acuerdos de producción limpia, que hace que se incentive la adopción de un sistema de apoyo de reorganización y o cierre de micro y pequeñas empresas en situación de insolvencia. Volvemos a hablar entonces de que las empresas ojalá no tengan que cerrar porque están en quiebra, ojalá se les haga este plan de apoyo a la reorganización,
que vuelvo a insistir, en algunas ocasiones es súper caro y engorroso trabajarlo. Sin embargo, esta ley lo está protegiendo en el caso de pertenecer a una empresa de menor tamaño. Y también va a analizar la situación, si efectivamente la empresa está en una situación de insolvencia o la empresa está definitivamente ida y en una quiebra. ¿Ya? Y el último sistema que se presenta como una alternativa ahora tenemos la ley de quiebra, que como yo les comentaba también, o sea, no es utilizada por las empresas más pequeñas, porque la ley de quiebra igual es caro ejecutarla, ¿ya? Pero consiste en un procedimiento extrajudicial propuesto para las pequeñas empresas con un problema próximo a entrar, o sea que también actúa bajo el concepto de alerta temprana, o sea, de revisar si efectivamente la pequeña empresa va a quebrar o va a necesitar de una participación de un asesor económico de insolvencia para poder ver si es que hay algo rescatable, si hay que liquidar algún poco de activo, si es necesario o se pueden rescatar algunas deudas por cobrar o algunos cheques por cobrar, o cierro una cuenta en el banco, o vendo, por ejemplo, una camioneta, etcétera. Entonces, esta ley va a permitir que se puedan generar, y depende del Ministerio de Economía, todo esto, ya, todo esto depende del Ministerio de Economía, que se puedan generar, por ejemplo, el concepto de alerta temprana, permitir que una empresa no se vaya a un sector de insolvencia o de quiebra, o sea, evitar que las empresas quiebren. Eso es lo que buscan estas normativas, que las empresas estén protegidas. Por ejemplo, en el caso de una multa de la Inspección del Trabajo, que esas son en UTM. Entonces, esas multas son mucho más caras que una multa común y corriente que pueda recibir, por ejemplo, de la, de la Seremia de Salud. Son mucho más caras. Entonces, créanme que para una pequeña o microempresa, una multa de 10 UTM le puede afectar pero considerablemente y por otro lado generar una quiebra o una insolvencia para el pago de una factura, un proveedor o incluso hasta para el pago de un sueldo. Entonces, esto es lo que busca esta ley, proteger a las pequeñas, medianas y microempresas. Ahora, ¿cuáles son los organismos competentes con una empresa en Chile? Para comenzar, nuestro amigo Servicio de Impuestos Internos. El Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República y el Servicio Nacional de Aduanas son los tres entes reguladores de los impuestos en Chile. ¿Ya? El Servicio de Impuestos Internos claramente es el que más afecta a todas las empresas, pero también tenemos TGR, que es la Tesorería General de la República, y tenemos el Servicio Nacional de Aduana, que TGR tiene que ver ya con la cobranza de los impuestos que no han sido pagados, y Servicio Nacional de Aduana, que tiene que ver propiamente tal con todo lo que tenga que ver con las importaciones y exportaciones. Entonces, por eso estos son los tres entes reguladores de los impuestos en Chile. Ahora, por otro lado, todas las empresas teniendo un trabajador entonces están afectadas a fiscalizaciones y o a los reglamentos que genera la ADT, que es la Dirección del Trabajo. ¿Qué tiene que ver la Dirección del Trabajo con la empresa? Revisa, regula y orienta que el Código del Trabajo esté y las relaciones laborales se estén llevando bajo los conceptos adecuados. Por ejemplo, el Código del Trabajo tiene causales de término, tiene tipos de contrato, ¿verdad? Y que todo se ajuste a esta normativa legal. Pero que además existan los derechos fundamentales de los trabajadores también sean bien ejecutados, como por ejemplo el derecho a la opinión, a la privacidad personal y de la familia, a no ser juzgado por un credo, en fin. Entonces, eso es lo que busca la Dirección del Trabajo, regular las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores en pos de una armonía y de la perfecta ejecución de los y respeto de los derechos fundamentales del trabajador. Por otro lado, en el caso de algunas empresas existen las Seremi de Salud que están aquí asociadas en el caso de que tengan que solicitar algún permiso adicional para, por ejemplo, poder elaborar alimentos, ¿ya? Entonces, las Seremi de Salud son las encargadas en entregar estos permisos para que las personas que elaboran o las empresas que elaboran alimentos cumplan todos los protocolos y que ningún consumidor se vea afectado de salud o que pueda perder la vida porque existen protocolos que no fueron aplicados o autorizados por esta Seremi. Y por otro lado, y finalmente tenemos las mutualidades, que las mutualidades entonces son un organismo que viene a proteger a los trabajadores de una empresa por o en el caso de un accidente laboral o una enfermedad profesional.
¿ya? Estas mutualidades tenemos varias en Chile, las más conocidas son la H, el ISL, la Mutual de Trabajadores, ¿ya? Esas son las más conocidas. Tenemos el IST también, tenemos una mutual que es de la Cámara de Comercio, en fin. Entonces, estas mutualidades son organismos que solo ven accidentes laborales y o enfermedades profesionales a causa del ejercicio de una actividad, ¿ya? ¿Qué pasa con las mutualidades? Los empleadores entonces deben y pagan a las mutualidades un porcentaje sobre los montos netos imponibles de cada trabajador. Parte del 0,93 y el tope máximo es el 3,98%. ¿Qué significa esto? Que por cada giro o actividad comercial de una empresa, la mutualidad va a ver el riesgo y lo va a tener dentro de un catálogo. ¿Ya? Aquí a la mutualidad no le va a importar si tiene muchos o pocos trabajadores, o si vende mucha o vende poco al año. A la mutualidad lo que le va a importar, aunque ellos digan que le importan los trabajadores, para poder medir a las empresas, lo que hacen las mutualidades es medir la accidentabilidad del rubro. Ya me explico. Una empresa, por ejemplo, que presta servicios de minería, de extracción de minerales en una minería, tiene una tasa de accidente más alta y que las secuelas de estos accidentes, por tanto, también son más altas y más mortales, lamentablemente, o son accidentes más graves versus, por ejemplo, una oficina de contabilidad. Entonces, ¿quién pagaría menos? Una oficina de contabilidad, porque los accidentes que pueden haber ahí son accidentes mucho más pequeños, son accidentes que se pueden evitar. En el caso, por ejemplo, de la minería, es un poquito más complejo. O sea, los accidentes que pueden haber ahí son, pero macabros. En el caso de las labores agrícolas o en el caso del manejo de químicos, en el caso de las empresas que prestan servicios de seguridad, de vigilancia, de rondines, etcétera, también tienen una tasa de mutualidad un poquito más alta, ¿ya? ¿Por qué? Porque los accidentes que puedan ocurrir dentro de las instalaciones o las enfermedades profesionales que puedan tener los trabajadores a causa de una actividad comercial también son un poquito más complicadas. Entonces, en base a eso, la mutualidad le va a decir, esta es su tasa de pago. Ahora, ¿en qué mutualidad estamos todos? Todas las empresas nos tienen que avisar cuál es la mutualidad en la cual estamos adheridas para que en caso de accidente concurramos a esa mutualidad, siempre y cuando no sea de riesgo vital, porque en el caso de un accidente de riesgo vital va a ser trasladado al centro de salud más cercano, ya donde corra su peligro su vida, esa persona va a ser trasladada al centro de salud más cercano y una vez que se logre estabilizar, se llevará entonces a la mutualidad correspondiente. ¿Qué es lo que pasa entonces con esto? Es que las mutualidades prestan una ayuda al trabajador en caso de accidente o de enfermedades profesionales. En el caso de accidentes de trayecto, es el trabajador el encargado de acreditar ante la mutualidad que el accidente efectivamente fue y ocurrió en un trayecto directo desde el domicilio hasta el trabajo. Y se entiende trayecto directo la ruta habitual que hace un trabajador para ir a trabajar o de vuelta. Ejemplo, pasa con muchas personas que salen de la casa, pasan al jardín a dejar a su hijo y después se van al trabajo. O de vuelta, salen del trabajo, pasan a buscar al hijo al colegio y después se van a la casa. ¿Ya? Entonces, eso es un trayecto directo, una rutina habitual que haga un trabajador. Y estos accidentes de trayecto no le suben ni le bajan la tasa a la empresa, ¿ya? Porque esto es responsabilidad del trabajador, el autocuidado desde la casa hasta el trabajo y viceversa. Terminamos con la clase magistral del día de hoy, mis queridos estudiantes, auditores, ¿ya? Dudas, consultas, algo que quieran repasar, que quieran agregar, en fin. Juana Quidel nos dice que estuvo genial la clase. Qué bueno que le gustó porque hablé harto hoy día. No me hablaron nada ustedes el día de hoy. Así que terminé con la mandíbula un poco agotada.
¿Aide, alguna duda, Pedro? Ofir, que siempre nos escribe. Ya que bueno. Chicas y chicos, ¿algún tema que ustedes quieran incluir para la próxima clase? Les voy a indicar al tiro los contenidos. ¿Ya? Si me permiten un segundito para ver si los podemos dejar al tiro vistos. Creo que es el próximo martes, si no me equivoco. Si no me equivoco. La próxima clase nos corresponde requisitos de incorporación de la empresa a los sistemas de facturación electrónico y proceso de incorporación a los sistemas de facturación electrónico. Ya que es un poquito más profundizar en lo que vimos hoy. Algo que ustedes tengan alguna duda que quieran incluir en los temas, yo no tengo problema si es que lo manejo en traspasárselos a ustedes. ¿No? ¿Aló? Sí. Profesora, lo que pasa es que hay señorita Margarita, hay un taller en la clase de facturación. Ese taller lo debemos de llenar y enviar ¿cuándo? Si usted sabe. Esos plazos, porque yo solamente hago la clase OFIR, no manejo los contenidos o los plazos de los módulos, pero en este caso tienen que contactarse con ustedes de las 6, ya, ustedes son de la quinta región, ¿cierto? ¿O no? No, yo soy de la 10ª. Ya. Con Joaquín Varela. Él es la Ya, persona que está ok. con los plazos, las fechas, él es el coordinador. Yo la verdad que mi misión es relatarles la clase magistral, así que de repente no tengo mucho, ¿cómo se llama? Incidencia en el tema de plazo, etcétera. Pero puedo dejar Ya, pasado el mensaje. ya. Y lo otro era, con este tema de la pandemia, muchas empresas prácticamente pararon, empresas intangibles, o sea, de prestadoras de servicio o de turismo, esto pararon desde marzo. Hay que seguir presentando el IVA. Siempre, porque una cosa es que no tenga trabajadores, otra cosa es que no tenga movimiento. No, es que Y, porque no hay, exacto. desde marzo está, o sea, se prohibió totalmente que no se podía y hasta la fecha estamos en las mismas. Entonces, sin Entonces movimiento, tiene que ser sin se tiene que declarar sin movimiento, porque mientras la empresa no se cierre, entonces la empresa está funcionando, está abierta entre comillas, sí, pero sin movimiento, sin movimiento. sin movimiento. Ya, muchas gracias. Y la próxima clase sería para, Si no me equivoco, el 6 de octubre, que esto es el día martes. ya, perfecto. ¿Ya? Sí, muy amable, gracias. Sí, quieta. Si no hay más dudas y consultas, entonces estaríamos listos con la clase magistral del día de hoy. Estamos en contacto, entonces nos estamos escuchando y leyendo el día martes 6 de octubre, ¿ya? En el mismo horario y como dicen por ahí en el mismo canal, chicos y chicas, ¿ya? Y si encuentro ¿De qué, Pedro? Si encuentro algún tema que les pueda incluir dentro de la clase número 3 que sea también de importante relevancia para ustedes, lo vamos entonces también a incluir en estos temas, ¿ya? Así que un abrazo, cuídense, buen fin de semana que ya se acerca y espero nos podamos contactar entonces el día martes. Cariños para todos, gracias por estar presentes. Chao, chao. You are now muted.
You are now muted. Y ya te voy a